Aquí. Pedro, Luis. Bueno, cuando quieras. Comienzo yo, ¿no? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todas y todos, los que estéis aquí, los que nos están viendo. En primer lugar, bueno, quería decir que no hace falta ni siquiera presentación a Luismi, porque tan solo con su presencia pues ya nos dice todo, ¿no? Nos dice el gran hombre que es y el gran amante de la naturaleza. Pero yo el otro día dije, no, bueno, como tengo el honor de que me ha pedido que se lo presente, me puse en mi escritorio a escribir y quiero decir unas palabras de él ante todo. Hoy es un día muy especial para mí porque tengo el honor y la emoción de presentar el nuevo libro de un hombre que considero no solo un amigo, sino también un faro en medio de la oscuridad que muchas veces cubre a quienes defendemos la vida silvestre. Me refiero a Luis Miguel Domínguez, o como lo llamamos todos, Luismi. Su nuevo libro, La Casa de Fieras y Zoos Humanos, no es una simple obra, es un grito contenido. Es la memoria de una historia que no debe repetirse. Es también un acto de justicia hacia todos aquellos que fueron encerrados, exhibidos, despojados de su libertad y su dignidad, ya sean animales o seres humanos. Es, en definitiva, un espejo en el que nuestra civilización debe atreverse a mirarse con valentía. Luismi no necesita presentaciones extensas, como he dicho antes. Quienes amamos la naturaleza lo hemos visto 1000 veces en televisión, lo hemos oído en la radio, lo hemos leído, lo hemos seguido en sus luchas. Él es, sin duda, el Félix Rodríguez de la Fuente de nuestra época. No solo por su voz potente, su mirada profunda o su conocimiento, sino por su entrega sin condiciones a la causa de lo vivo. Ha sabido sembrar en generaciones enteras el respeto y la fascinación por los animales salvajes, por los bosques y por las especies que resisten. Pero lo que más admiro de él es su valentía tras el silencio. Porque no es fácil volver a caminar después de un alto forzado en el camino. No es fácil cuando la vida te pone a prueba. Y sin embargo, Luismi no solo se ha levantado, ha vuelto con más fuerza, más sabiduría y sobre todo con más amor. Su aullido por el lobo ibérico sigue resonando en las montañas. Su defensa de la biodiversidad sigue siendo un faro y su voz, aunque muchos hayan querido silenciarla, sigue encendiendo conciencias. Para mí, Luismi es una aquela, es el gran jefe de manada, que guía sin imponer, que enseña sin gritar, que aúlla por los que no tienen voz. Este libro es también una extensión de su alma. Casa de Fieras y Zoos Humanos nos recuerda las páginas más oscuras de nuestra historia, cuando los zoológicos eran vitrinas de dolor, cuando los humanos eran exhibidos con rarezas étnicas, cuando el espectáculo de la diferencia valía más que la vida misma. Luismi nos sumerge con sensibilidad, con profundidad histórica y con coraje en esas realidades que muchos prefieren olvidar. Y lo hace no para culpabilizarnos, sino para que despertemos, para que no volvamos a repetir los mismos errores, ahora disfrazados de supuesta conservación. Porque los zoos del siglo XXI siguen siendo muchas veces prisiones disfrazadas de parques temáticos, y lo que se hizo con los pueblos indígenas en las exposiciones humanas aún pesa como una deuda moral que la humanidad no ha saldado. Este libro nos exige mirar de frente, sin excusas. Para mí, como director del proyecto Gran Simio, ha sido un privilegio escribir el prólogo de esta obra, porque nuestros caminos, el de Luismi y el mío, llevan años entrelazados por la defensa de los grandes simios, de los pueblos indígenas, del equilibrio natural. Él siempre ha estado ahí, apoyándome, en cada paso, en cada denuncia, en cada acto de resistencia. Y hoy me toca a mí aplaudirle, reconocerle y agradecerle públicamente su lealtad incansable con la naturaleza. Así que gracias, Luismi, por seguir aullando, por no callarte, por recordarnos que la libertad no es un lujo, sino un derecho, que por el respeto a la vida, que el respeto a la vida no se negocia, que los barrotes, ya sean de hierro o de indiferencia, deben caer. Gracias por este libro que no deja indiferente, que incomoda, que golpea, que despierta. Gracias por ser un guía en esta manada de soñadores, de locos cuerdos que aún creemos que otro mundo es posible. Gracias por ser sencillamente tu amigo siempre. Querido Pedro, gracias a ti, sin duda. Pedro Pozas, una poza
de agua fresca, como la de el río Guadiela en la serranía de Cuenca, por ejemplo. Así te veo yo, como una poza de agua fresca. Gracias por esta tarde, Pedro. Nada, gracias a ti. Y bueno, y con respecto a lo del libro, ¿cómo fue el que cogieras este elemento tan olvidado en la Casa de Fieras? Pues mira, todo esto tiene que ver con ese proceso que tú de alguna manera has dibujado someramente de lo que ha sido mi recuperación después de un ictus duro, catastrófico más bien, un ictus que vino a matarme, que no lo consiguió y que a cambio me mantuvo en coma 2 meses, y esto me obligó a enfrentarme a mis propios límites. Entonces yo he dicho siempre que durante este tiempo yo me he sentido como un pajarito mojado, exactamente igual que un pajarillo mojadito después de una tormenta. Y eso me une mucho a los seres sintientes, a cualquier ser vivo que sufra. Yo esto a nivel intelectual, a nivel científico, siempre fue una materia que me conmovió hasta el punto de comprometerme en la conservación de la biodiversidad en su conjunto ante la indiferencia y la injusticia. Pero ahora mucho más, ahora que soy sobreviviente de un hecho atroz como es un accidente cerebrovascular, no soporto la tristeza y el sufrimiento de los seres. Por eso me dio por escribir este libro. Para empezar, porque sabía que era un libro necesario. Hacía falta retroceder en el tiempo para saber desde cuándo y por qué el Homo sapiens se ha hecho acompañar de decenas de miles de especímenes tristemente enjaulados o en cautividad. Entonces lo que he hecho ha sido ponerme a investigar con mucha ilusión, con mucho esfuerzo, ya que yo tengo daño cerebral sobrevenido, para empezar además de una hemiplegia en el lado izquierdo. Tengo un problema evidentemente cognitivo, pero esto me hace trabajar en profundidad los temas con una sensación de reto personal que yo creo que adorna a este y a otros libros que yo escriba en esta circunstancia, claro. Totalmente, Luis. Y fíjate que para mucha gente, que seguro que no lo sabe, que en ese libro, además lo muestras, cogían a pueblos indígenas, sí, a familias indígenas, las llevaban al retiro, las ponían en un cercado y las tenían ahí como si fueran verdaderos animales, e incluso los periódicos decían a las 2 de la tarde se les da de comer, y se ponían ahí viendo a niñas desnudas, eso es increíble, y eso ha pasado hace poco. Sí, hace realmente muy poquito en ciudades como Madrid, Barcelona, Nueva York, Boston o París, esto ha ocurrido hasta hace bien poco. Fíjate, yo además lo que intento es poner nombre propio a los protagonistas de este sacrilegio, que es el de secuestrar sobre el terreno a familias enteras de diferentes etnias para transportarlas hasta Europa y exhibirlas sin ningún tipo de pudor. Yo le pongo nombre y apellidos a estos traficantes de seres humanos. Menciono la historia desconocida de Fitzroy, por ejemplo. Fitzroy fue aquel marino inglés, gran marino inglés, que acompañó a Charles Darwin en su ruta por el mundo a bordo del Beagle. Bueno, pues este almirante de la Armada inglesa se ganaba la vida traficando con personas. Este hombre secuestró a decenas de indígenas onas o patagones de Tierra del Fuego de Chile.
y estas personas fueron exhibidas luego en Londres durante más de 2 años ininterrumpidos en un escenario que no era el suyo, en una ciudad enorme, sin hablar aquella lengua, fueron esclavizados de alguna manera, ¿no? Bueno, yo mantengo en el libro que las diferencias entre Charles Darwin y Fitzroy no fueron solo de carácter intelectual. Estoy convencido que entre ellos esto evidentemente era motivo de disputa. Porque no hay que olvidar, Pedro, que Charles Darwin es uno de los primeros luchadores contra la esclavitud en aquella sociedad victoriana. Recordaré siempre como el propio Charles Darwin, incluso el propio David Livingstone, ambos protagonizan episodios de reivindicación de lo que sería la decencia, la honestidad y la moral que el ser humano había perdido con el ejercicio de la esclavitud. Entonces Darwin, conocedor de ese gran defecto, de ese pecado capital de su sociedad, cuando descubre que Fitzroy se dedica a engañar a los indígenas, a subirlos a su barco y a secuestrarlos, yo creo que Charles Darwin ahí tiene episodios de ira y furia contra el gran Fitzroy. Otros personajes que también le ponen nombre a episodios de este tipo son, si quieres, de naturaleza más rocambolesca. Por ejemplo, Buffalo Bill. Buffalo Bill es esa persona que llamó la atención dentro del ejército de los Estados Unidos de América como gran cazador de bisonte norteamericano, no de búfalo. Nunca ha habido búfalos en Norteamérica. Los búfalos asiáticos o búfalo de agua viven en la India, viven en Filipinas, viven en el sudeste asiático, y el búfalo cafre vive en África. Pero en las grandes praderas norteamericanas nunca hubo búfalo. Le llamaron así, pero era realmente bisonte. En torno a los bisontes, todas las etnias de aquellas grandes praderas tenían entretejida su cosmovisión, su economía, toda su vida. Lo mismo el tipi en el que vivían los apaches, que los mocasines de piel eran de bisonte. Toda la vida de los pieles rojas giraba en torno al bisonte. ¿Y qué podía hacer mejor el ejército de Estados Unidos para acabar con esos indígenas y quitarles la tierra? Bueno, para empezar, acabar con su fuente de inspiración espiritual y de alimento, acabar con los bisontes. Y para ello nadie mejor que un gran tirador como era Buffalo Bill. Bueno, Buffalo Bill, cuando se hace mayor y se jubila, se convierte en un traficante también de seres humanos. Él organiza un espectáculo circense que va recorriendo el mundo entero en colaboración con Toro Sentado. Yo he encontrado los datos al respecto y así lo cito todo en el libro. Toro Sentado, gran líder aquela de la época para muchas de las etnias de aquellas culturas tan bonitas, pues a cambio de unos tragos de whisky y unos cuantos miles de dólares, cedió a una serie de jóvenes. Bueno, pues en Barcelona estuvo durante mucho tiempo este espectáculo llevándose a cabo. Aparecían hasta 200 indígenas pieles rojas en ese show que enriqueció de manera impresionante a Buffalo Bill. En fin,
todas las historias que cuento están refrendadas por la historiografía, ¿no?, de esto que llamamos zoológicos, como tú bien dices en tu prólogo, Efectivamente, sí. o zoológicos humanos. Fíjate, y casas de fieras. ¿Por qué casa de fieras? Pues porque la casa de fieras, que tiene un origen que luego podemos entrar en él, sobre todo acababan convirtiéndose en espacios en los que se enfrentaban los animales para el divertimento, digo yo, de la beautiful people, esa parte de la sociedad que nunca se cuestiona nada, que nunca se plantea nada, con tal de divertirse y de entretenerse, todo les vale. Por eso la casa de fieras enfrentaba a un oso contra 2 leones, o en fin, había un montón de episodios que están absolutamente documentados en los que los animales se combatían a muerte, igual que en el circo romano de Julio César, exactamente igual. Y esto ha pasado en el Parque del Retiro de Madrid, o en el Zoológico de Viena, o en París. Esto ha pasado en todos estos lugares. Sí, además hoy en día, fíjate, los zoos todavía existen, la forma del maltrato también, como hemos hablado tú y yo muchas veces, sigue ahí, y sin embargo, pues bueno, pues hay gente que siguen creyendo que llevar a los niños para ver a estos seres sintientes de la forma en que se encuentran totalmente rota su cultura, etcétera, pues que eso es cultura o que eso es entretenimiento. No se han dado cuenta todavía que sus criaturas ya no son ellos cuando eran niños. No se han dado cuenta que ha habido una evolución ético-moral en la sociedad, y que un niño que vea un gorila hoy entre barrotes o entre cristales, el pobre se lleva un soponcio y un disgusto enorme. O sea, hoy ese niño ya no se divierte, ya se pregunta un montón de cosas. Le pregunta a su padre: papá, ¿por qué ese gorila está tan triste? Y el padre no sabe qué contestarle. O sea, quiero pensar que hoy nuestros niños ya no son lo que fuimos nosotros, donde podía más el hecho de lo exótico tenerlo a la vista, algo que realmente nos hubiera sido imposible si no hubiéramos viajado por el mundo entero. Pero es que hoy, Pedro, no hay que olvidar, yo que como sabes me dedico a la televisión de naturaleza, no hay que olvidar que ahí están los documentales, Claro. que la gente ve en su casa, desde su sofá, la vida íntima de cualquier especie animal, con una calidad impresionante y un grado de intimidad único. Entonces, la visita a un zoológico hoy es algo indigno y anacrónico, no cabe duda. Sí, efectivamente. Y fíjate, por ejemplo, en Canarias, cuando va la gente a Canarias, pues si no va a ver Loro Parque, parece como que no está en Canarias. Sí. Y sin embargo, hay delfines, hay orcas que están de la forma como están, con espectáculos circenses, y tienen a 50 metros en el mar a todas las especies de cetáceos totalmente en libertad, y sin embargo nadie le hace ni caso, y sin embargo ahí están encerradas. Sí, Pedro, fíjate, me acabas de recordar algo que es un dato impresionante. Tú fíjate que en una ocasión se hizo una encuesta entre las empresas farmacéuticas y se descubrió que el mayor volumen de antiácidos que venden las farmacéuticas, el famoso Almax, por ejemplo, a granel, era en los delfinarios, porque los delfines sufren tanto, el estrés es tan malo, que estos cetáceos tienen problemas gástricos tan serios como, y esto lo afirmo fehacientemente, como que hoy las mayores cantidades de Almax, por ejemplo, se consumen entre delfines y orcas. O sea que con eso creo que está todo dicho. Sí, además España
es uno de los países que más delfinarios tiene, por desgracia. Pues ya va siendo hora de irlo cerrando, porque por ejemplo en Bélgica se acaba de cerrar, después de una lucha animalista muy profunda, uno de los más importantes delfinarios de toda Europa. Lo que se ha hecho ha sido no renovarle la concesión por una cuestión de carácter ético-moral. La ciencia tiene importancia, los datos científicos tienen importancia, pero incorporar filosofía, ética y moral a todo este proceso debe ser algo absolutamente imprescindible, en breve, claro. Y además México, ahora recientemente, por ley, también está prohibido ya los espectáculos circenses, o sea que nos están dando muchos ejemplos, y sin embargo España, que parece que es como una de los países como más evolucionados, sin embargo vamos muy atrasados en ese sentido. Sí, ya sabes, Pedro, que Europa era un referente a muchos niveles. Hoy, en el caso del lobo, en la lucha del lobo, hemos visto cómo Europa ha abandonado al lobo. Y si Europa abandona al lobo, ahí está el convenio de Berna, que ha demostrado ser inoperante y traicionar a la biodiversidad europea. Si eso pasa en la Europa de los pueblos, en la Europa de la cultura y de la filosofía, ¿qué no pasará en otros rincones del planeta? Claro. En fin, quiero decir que las etiquetas está bien intentar mantenerlas, pero obras son amores y no buenas razones. Pues sí, y qué otros, bueno, aparte de todo lo que hemos hablado, también qué otros protagonistas podemos encontrar en el libro, así un poco así. Pues mira, por ejemplo, dentro de los seres humanos vilipendiados por esto de los zoológicos humanos, narro la historia de una mujer símbolo para todas las mujeres del planeta, de alguien que fue mancillada hasta la muerte. Fue la Venus Hotentote, así la llamaban. Los Hotentotes son los bosquímanos, son las etnias del cono sur del continente africano, Botswana, Namibia, Sudáfrica, donde viven los Hotentotes, estas etnias que son maravillosas. Bueno, se secuestra en una ocasión a una niña de unos 15 años, y se la acaba convirtiendo en la diosa Hotentote, una mujer exhibida sencillamente por la protuberancia exacerbada que tenía en sus nalgas. Es una mujer que, como todas las mujeres de esas etnias de zonas desertícolas, tienen una acumulación de grasa en las nalgas que las permite poder no alimentarse durante largos periodos porque van tirando de esa reserva. Bueno, pues por el hecho de esta persona tener, vamos a decirlo con claridad, un culo realmente impresionante, esta mujer fue exhibida sin parar en Londres hasta que murió en París, donde fue exhibida en los últimos días de su vida. La pobrecita murió alcoholizada, la pobrecita murió con sífilis, y fue Nelson Mandela el que le pidió a François Mitterrand que él, como primer ministro sudafricano de raza negra, le exigió a Mitterrand que desenterraran a esa mujer que estaba enterrada en Francia y que se la devolvieran para darla una sepultura adecuada en Sudáfrica. Y esto pasó. Esta historia la narro yo en mi libro. Efectivamente, esto ocurrió. Los franceses cumplieron y entregaron con todos los honores un montón de huesos que pertenecían a esta mujer, que fue por fin enterrada en su pequeña aldea de Sudáfrica, después de los años, ¿no?
así es la vida. Pero todo este simbolismo nos habla de un episodio en el que el sufrimiento estaba muy vinculado a la indecencia de unos pocos. Y me estoy refiriendo fundamentalmente al público. En definitiva, hoy, tú lo sabes, los parques zoológicos de animales son gestionados por grandes empresas que cotizan en bolsa, en el IBEX están todas ellas, y también los zoológicos humanos eran llevados a cabo por empresas que tenían mucha energía económica metida ahí, pero sin público esto no hubiera funcionado. Por eso yo no puedo desmarcarme ni mucho menos de esa cuestión. De hecho, el título inicial de este libro mío, que hoy es Casas de Fieras y Zoológicos Humanos, en un principio a Erasmus, a mi querido Raúl López, mi editor, le propuse que se titulara Casa de Fieras y Zoológicos Humanos, el divertimento de la Beautiful People. Así lo planteé, porque sinceramente así creo que es. Pero bueno, aquí estamos con un título que a mí me gusta igualmente y con esta aventura editorial que a día de hoy es muy complicada. Siempre lo digo y lo diré. Menos mal, Pedro, que por fin tengo a mi lado a un editor de raza y rango que, bueno, me quiere y me cuida, ¿no? Y yo se lo agradezco infinitamente. Erasmus, perteneciente a Almuzara Libros. Pues la verdad que es impresionante y además todas las historias que cuentas en el libro son también impresionantes y desconocidas, por lo tanto, claro, sí. Desde luego es importante que la gente conozca todo su contenido porque se van a quedar sorprendidos, muchos de ellos. Sinceramente creo que es un libro muy fácil de leer, no solo por su volumen, sino por cómo lo he escrito, con el tono con que lo hago, pero es que además a cada paso, en cada página tienes anécdotas de carácter histórico que seguramente la gente no conocía. Estoy recordando ahora otra muy interesante. Mira, por ejemplo, uno de los leones de las razas de león africano que más se ha utilizado en todos los tiempos para surtir a los zoológicos ha sido el león de Berbería, ¿vale? Ese león del Magreb que en el Atlas existía con una melena negra, un animal enorme, una de las subespecies de pantera leo más grandes de África. Bueno, este animal acabó extinguiéndose porque ya desde la época romana Julio César, Pompeyo y otros ya tenían en sus palacios encerrados a varios leones de Berbería. Bueno, lo que yo cuento en el libro es que efectivamente este animal acaba extinguiéndose en pleno siglo XX. Incluso Hassan II tiene varios ejemplares en varias menageries, en varios zoológicos de la corona, y estos animales son los únicos que existían con vida, los que estaban en cautividad. Pero cuando se extingue el león de Berbería en Marruecos, en su último emplazamiento biogeográfico, hay un piloto francés que en avioneta hace un vuelo aeropostal. Él trabaja en el servicio de correos de Marruecos. Esta persona se llama Faldrin. Faldrin es un gran fotógrafo y hace un vuelo, fíjate qué cosa mítica, un vuelo que va desde Casablanca hasta Tombuctú. Imagínate qué viaje. Bueno, pues en una de las veces que él mira abajo al desierto, ve a un león de Berbería que se suponía extinto y lo fotografía.
Esa fotografía yo la he conseguido y está en este libro. Es el último león vivo de Berbería, el último, fotografiado por Feldring desde su avión. Son historias muy bonitas que me ha costado mucho, evidentemente, dar con ellas, pero porque estaban cocinadas a fuego lento en mi alma, claro. Sí, además que tienes un montón también, en cada historia también pues hay imágenes que el lector o la lectora pues puede ya ver esa estampa, ¿no? De lo que tú estás contando. Por supuesto. Sí. Bueno, pues sí. Pues si el público tiene alguna pregunta. ¿Alguna preguntita? Sí, a mí me gustaría saber su opinión sobre, porque lo que ha contado muy interesante, y me gustaría saber su opinión sobre el hombre cazador. ¿Qué necesidad tiene el hombre hoy día de cazar? Y hay mucha gente que le gusta la naturaleza y es cazadora. ¿Qué explicación tiene ese? Porque yo es que no le encuentro explicación. Sí, le agradezco su pregunta, querida amiga sevillana por el acento. Vale. Vamos a ver. Hoy en día no tiene ninguna necesidad, quizá tan solo una: alimentar su ego, su codicia y su avaricia. Hoy tenemos por este hecho que soportar en este país nuestro que menos de 2 millones de personas, si no me equivoco 1.100.000 y pocos mil de cazadores, utilicen el 80% del territorio, de todo el territorio, también del suyo y del mío, para matar a unos animales que son muertos además de manera cada vez más injusta e injustificada. Hoy el ejercicio de la caza, por mucho que se camufle, no deja de ser un crimen. Para empezar, le llaman deporte, deporte no lo es. Es un crimen cuando yo utilizo un rifle con una serie de dispositivos que me permiten partir en dos el corazón de un ciervo a 800 metros de distancia. Yo no estoy complicándome la vida, yo no estoy arriesgando nada, sencillamente lo único que hago es apretar el gatillo y casi a 1 kilómetro de distancia reviento la vida de un ser que está tranquilo. Esto yo creo que está explicado ya. Por otra parte, le voy a decir algo que creo que ahora mismo hay que contar. Ante la proliferación de jabalíes, esto es algo muy habitual en toda España, hay que decir dos cosas. Primero, vamos a preguntarnos por qué el jabalí ha proliferado, y entonces vamos a descubrir que esa proliferación de jabalíes tiene que ver con el ejercicio de la caza mayor. Usted tiene que saber que hay granjas cinegéticas en las que se crían los jabalíes para ser luego soltados en fincas y matarles. Pero cuando no consiguen matarles, estos animales se buscan la vida, se escapan y por eso proliferan como proliferan. Y por otra parte, ya para acabar, esta idea de que gracias a los cazadores vamos a poder controlar a estos ungulados silvestres, o sea, los jabalíes los van a controlar los cazadores. Por eso la caza es fundamental. Pues yo digo no y no y no. Y diré no 500 veces. Los jabalíes resulta que se organizan socialmente igual que los elefantes. Son las hembras de elefante las que dirigen el grupo. Son las hembras de jabalí las que dirigen el grupo. Y son las jabalíes grandes, alfa, las jabalíes que parecen machos en ocasiones, de grandes, de corpulentas que son, evidentemente no tienen los colmillos que llevan los machos, pero son enormes. Esas hembras enormes son las que controlan a todo el grupo y especialmente a las hembras jovencitas. Lo que hace la hembra adulta, la hembra alfa, es inhibir sexualmente
a las hembras jóvenes. O sea, de alguna manera las dice, mientras yo esté aquí, aquí nadie va a disfrutar del sexo, solo lo voy a hacer yo, solo voy a poderme reproducir yo. ¿Qué hacen los cazadores cuando matan a los machos de jabalí más grandes para que estén sus cabezas disecadas en sus salones? Bueno, pues ya que no quedan machos, vamos a matar a esa hembra tan grande, que me va a valer también para mi salón, claro. Matan a las hembras alfa y desequilibran absolutamente a la piara de jabalíes, desmadrándose sexualmente ese grupo y reproduciéndose de manera impresionante. O sea que cuidado con la idea de que la caza viene a ayudar. La caza de momento, Pedro, no ayuda en nada. Para nada. Nada. Muchas gracias. Gracias, querida. Muy bien. Yo quería preguntarte, Luis, alrededor del lobo, el tema del lobo en España y en toda Europa, ¿no? Se ha abierto la posibilidad, ¿no?, de que se controlen las poblaciones de lobos. Y todo esto viene por la pugna entre los ganaderos y... ¿qué importancia tiene la política en esto? Madre mía, querida, claro. Toda la importancia del mundo. Toda la importancia. Incluso cuando yo inicié la aventura necesaria de la protección por ley del lobo ibérico, hubo gente del mundillo ecologista, ciertamente de salón o excesivamente teóricos, que me echaron en cara por qué yo había coqueteado con la política. En aquel momento del 15M yo entendí que no hubiera estado nada mal un cambio de gobierno a través de Podemos o de quien fuera, evidentemente de la izquierda, sin duda, que incorporara al lobo a la agenda política. A mí esto se me echó en cara, Luismi, pero ¿por qué la política si la defensa de la naturaleza no es ni de derechas ni de izquierdas? Era su error, evidentemente. Hoy hemos visto cómo la persecución al lobo es sobre todo política. De hecho, tanto ha sido así que, fíjate, el Partido Popular y Vox han votado junto a Junts per Catalunya, el innombrable, el apestado Puigdemont, para poder matar lobos. O sea que si no hay política ahí, que venga Dios y lo vea. Sí, indudablemente, en busca de un puñado de votos rurales fáciles y zafios, yo te mato 10 lobos y tú me regalas 5.000 votos, por favor, que lo necesito. A esto es a lo que estamos asistiendo en toda Europa. Orbán también, indudablemente, en Alemania, incluso la propia Ursula von der Leyen utiliza su episodio íntimo, particular y personal de un pony que según ella es matado por los lobos, según yo, por los perros asilvestrados. En Alemania hay como 3 veces más perros abandonados en el monte que lobos, evidentemente. Aunque el lobo se ha recuperado en Alemania, lo ha conseguido, realmente zonas como Bavaria, precisamente, hace más de un siglo que no tienen lobo. De manera que aquel pony, con lógica, seguramente lo mataron los perros asilvestrados. Pero la propia Ursula von der Leyen ha iniciado con lo colectivo. Y por otro lado le quería preguntar a Pedro que hablara un poquito del proyecto Gran Simio. Bueno, sí, nosotros en Proyecto Gran Simio llevamos ya 2 décadas y nuestra función es la lucha en la defensa de los grandes simios, que son los orangutanes, los gorilas, los chimpancés y los bonobos. Cuando comenzamos hace 2 décadas con el Proyecto Gran Simio
para buscar sus derechos, el derecho a la libertad, el derecho a no ser, el derecho a no ser torturados, el derecho también a la vida, comprendimos que teníamos que extender también nuestros objetivos, porque ya que estamos defendiendo a los grandes simios en libertad, también a los que están cautivos, también había que defender a su propio hábitat, y además a los pueblos indígenas. Entonces fue así como se conectó todo, y ya digo que desde hace 2 décadas estamos en la defensa de los grandes simios, por supuesto. España tiene que hacer una ley de grandes simios, porque en la recién aprobada ley de los animales, ya en una de sus cláusulas ponía que el gobierno tenía la obligación de hacer una ley de grandes simios, pero lo que está pasando, como está pasando con el lobo, pues resulta que ya lleva 1 año y medio de retraso y no se está haciendo esa ley, que además lo tienen que hacer porque ha sido así acordado en el Parlamento. Entonces nuestra función es esa, es la defensa de los grandes simios, tanto a los que están en libertad, como a las poblaciones en libertad, como también a los que están cautivos. Por eso estamos también en contra de los zoos, estamos a favor de los pueblos indígenas, hemos construido una escuela en el pueblo Wichí, en el norte de Argentina, ahora estamos con un dispensario de salud, o sea que, bueno, que nuestra función es esa, la defensa de los grandes simios, y aquí Luismi, la defensa del lobo, aunque los dos también amamos la biodiversidad, por supuesto. Sí, lo más importante, yo creo, Pedro, en tu labor de tantos años es incorporar la filosofía dentro del pensamiento recurrente conservacionista. Lo digo porque, por ejemplo, hay un hecho que seguramente la opinión pública debería conocer más a fondo. Los telediarios deberían haber abierto con ello en su momento. Por ejemplo, el reconocimiento de la categoría de persona no humana de algunos grandes primates cautivos en zoológicos, como pasó en Argentina precisamente. Exactamente, con Cecilia y con Sandra. Claro, eso hay que abrir un telediario con eso. ¿Cómo no pasa eso? Porque en el momento en el que tú reconoces que una orangutana que lleva 40 años en cautividad es ya persona no humana, es incompatible la vida en cautividad de ese animal, el martirio que supone que a una persona sin juzgarla tan siquiera, se le condene a cadena perpetua así porque sí, ¿no? A mí me parece uno de los grandes avances filosóficos de la conservación. Además, gracias a Pedro y a todos su... Además, fueron 2 juezas las que declararon personas no humanas, a una chimpancé, Cecilia, en Mendoza, y a Sandra, una orangutana, en Buenos Aires, y dando la orden inmediata de que fueran trasladados a un santuario. Nosotros hemos participado en ello, y bueno, eso es algo de que se dio por todo el mundo, y sin embargo aquí en España pues pasó pues muy desapercibido, sin casi ningún conocimiento de ello. Pero bueno, ahí seguimos luchando en el proyecto Gran Simio, y en nuestra página web tenemos toda la información, y bueno, eso es importante, como por ejemplo también lo que está viendo también que ya hay algunos lugares, algunos países que han reconocido a los delfines personas no humanas. O sea que yo creo que el avance de la sociedad tiene que ir por ahí, nos tiene que mostrar que los seres sintientes, los que no son humanos, también son seres que tienen los mismos derechos que las personas no humanas. No son humanas, por eso hay que decir no humanas, ¿no? Pero bueno, que ahí está la Totalmente, lucha. Pedro. Realmente, así como a nivel económico el decrecimiento hoy es la gran fórmula a la que debemos acogernos si queremos seguir existiendo y no colapsar como especie. Así como el decrecimiento, ya digo, a nivel económico, convendría replantearse la supremacía del Homo sapiens por encima de los demás. Efectivamente. Así como hay humanos que se creen el pueblo elegido, como es el caso de Israel, también la humanidad, toda ella, se considera el ser elegido por encima de cualquiera. O
O sea, el sentimiento humano, animales racionales, los humanos, ¿no? Únicos, no, para nada. Debemos revisar todo eso, claro. Además, fíjate que en eso que tú me estás comentando, que es que no estamos ni siquiera por encima de las plantas. Claro. Porque sin las plantas nosotros no viviríamos, Hombre. ningún ser vivo viviría, con lo cual toda esta biodiversidad y toda esta vida, toda esta cadena tan importante, pues es la que tenemos que proteger y la que tenemos que luchar por ella. Pero claro, de hecho ahora cada vez más se están publicando nuevos estudios que indican hasta qué punto las plantas sienten, Sí, sí. hasta qué punto las plantas se comunican. Claro, tú ves un bosque y no eres capaz de entender que todo está interrelacionado. Pero hoy ya sabemos que realmente hablamos de seres vivos mucho más intensos y profundos en su comportamiento que lo que creíamos, está claro. Totalmente. Bueno, pues a todo el mundo, a todas las personas que no dejen desde luego de poder ver todo el conocimiento que Luismi nos ha dejado en este su último libro. Casas de fieras. Sí, señor. Casas de fieras. Casa de Fieras y Zoológicos Humanos de Erasmus. Lo vais a encontrar en vuestra librería habitual, también por internet lo encontraréis, y desde luego en la librería Alberti. Yo cuando he entrado por esta puerta de esta santa sede de la literatura he visto varios ejemplares ahí colocaditos que sin duda te están esperando. Así que anímate si te apetece, ¿vale? Gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Alistair. Muchísimas gracias. Gracias.